Retomando lo anterior visto, comentábamos que teníamos 64 séptimos que iban hacia abajo en este triángulo. Ahora lo que falta hacer es, vamos a ubicarnos y enfocarnos solamente en el eje de las X del nodo A. Si yo me ubico en el eje de las X del nodo A, voy a tener ¿cuántas fuerzas? Una, que es de 8, que va hacia la derecha. En este caso no conozco AF, porque también es una fuerza que está incluida en el nodo A. Y tampoco conozco la componente horizontal de esta barra. Yo ya conocí la componente vertical, que es esta, 64 séptimos. Pero me falta la componente horizontal. En este caso, yo desconozco dos barras que están en el eje de las X. Entonces, yo a simple vista no puedo decir cuánto vale esta, ni cuánto vale esta. No hay forma de saberlo. Pero se puede encontrar una. Para poder encontrar el valor, lo que vamos a hacer es encontrar cuánto vale esta barra de aquí. O sea, cuánto vale la componente horizontal de nuestra barra AC. Eso es lo que vamos a hacer, porque ya conocemos una que es la de Y. Entonces, ahorita se van a dar cuenta de todo esto, del por qué se ponen estas flechas. Lo voy a explicar casi al final. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es me voy a ir a mis triángulos. Para esto vamos a ocupar nuestros triángulos. Yo voy a colocar aquí el valor que conozco. Hagan de cuenta, voy a pasar este triángulo, lo voy a copiar aquí. No importa si es al revés. Pero lo que importa es que lo ubiquemos aquí. Este es el cateto que conocemos. Ahora, me voy a fijar en las distancias que yo tengo aquí. Aquí yo tengo un valor de 3 metros. Y aquí yo tengo un valor de 4 metros. Aquí este vale 3. Entonces, este es un triángulo que tiene de base 3. Tiene de altura 3. Y su raíz va a ser de 3 raíz de 2. Esa es una regla. Cuando los catetos son iguales, su hipotenusa va a ser ese número multiplicado por la raíz de 2. Una vez que yo ya tengo el valor de esta, esto va a ser solamente, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es poner el triángulo solamente este segmento, que es 3, 3, 3 raíz de 2. Cuando yo ubiqué ya mis valores de mis triángulos, ahora yo lo que tengo que hacer es, se preguntará, ¿no? Oye, pero ¿cómo vas a calcular este valor? Y esta Y, esta X, esta Y, ¿cómo la vas a calcular? Bueno, lo que yo tengo que hacer es buscar un número, lo voy a poner aquí, un número que multiplicado por mi fuerza me dé la altura a la cual está relacionado. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, lo que me quiere decir es que el valor de mi fuerza, que son 64 séptimos, tiene que ser igual a un número X multiplicado por la altura a la cual está relacionada. Es decir, este 64 séptimos está relacionada con este 3. Es una semejanza, una relación de triángulos. Entonces yo tengo que buscar un número que multiplicado por esta altura me dé este valor. Ese número pues sale despejando a x de
de esta ecuación. Entonces x nos da un valor de, son 64 entre 21. Este va a ser mi factor. Este lo vamos a llamar un factor. Este factor lo vamos a tener que multiplicar por todo este triángulo. Es decir, yo voy a poner aquí un paréntesis y aquí voy a escribir mi factor. Entonces, si yo hago esto si yo multiplico 64 sobre 21 por 3, voy a obtener este valor. Entonces, esto es correcto. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar 64 por cada uno de estos. Entonces, si yo multiplico 64 por cada uno de esos, voy a tener que este va a ser, nos va a dar un valor de 64 por 3. Vamos a poner esto 64 por 3 raíz de 2 entre 21. Si yo saco esto un decimal, me va a dar un valor de 12.92. Y si yo multiplico 64 sobre 21 por 3, voy a obtener lo mismo. Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta de algo, en los triángulos que son así como este, de misma altura, misma base, estos valores forzosamente tienen que ser iguales en nuestras fuerzas. Entonces, yo este cálculo me lo pude haber ahorrado, pero pues es lo mismo, o sea, estos valores son los mismos, pero este sí va a ser diferente. En pocas palabras, lo único que tenemos que hacer es, cuando los lados son iguales, nuestro triángulo que nos interesa, lo único que vamos a hacer es, ya conociendo el valor de una fuerza, la base va a ser la misma fuerza y la hipotenusa va a ser esa fuerza por la raíz de 2. En eso se simplifica todo esto. Pero esto lo expliqué para que ustedes lo entendieran. Entonces, si yo me doy cuenta de esto, yo aquí tengo este valor de 12.92 corresponde a nuestra hipotenusa, el cual lo voy a poner aquí. Esta es nuestra hipotenusa. Este valor corresponde aquí. Y si yo ya encontré este valor, forzosamente va a ser igual acá arriba, al igual que este. Al final vamos a hacer la comprobación para que se den cuenta que esto es correcto y se cumple. Ahora, ya conozco una, me falta una, que sería esta de aquí, AF. ¿Cómo la puedo calcular? Sencillo. Yo aquí tengo, este método está un poco tedioso porque tengo que explicarlo paso a paso, pero lo van a entender muy bien. Cuando ustedes lo comprendan, se les va a hacer muy sencillo y muy rápido. Yo tengo aquí 8 nodo A, fuerzas en X. Yo tengo 8 positivo. Después yo tengo un 64 séptimos que va hacia la izquierda. ¿Qué signo es? Negativo. Ahora, yo no conozco de aquí el valor de AF. ¿Qué creen? ¿Cuánto creen que valga ese valor de AF? ¿Qué tendría que hacer yo? Ok, si yo hago esta resta, si yo pongo en mi calculadora que voy a tener lo que es 8, y a este 8 yo le voy a restar 64 séptimos,
me da un valor de 8 séptimos, menos 8 séptimos. Entonces si yo hago esta resta me va a dar menos 8 séptimos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo pongo el sentido, el valor, por decir el signo opuesto a menos 8 séptimos, o sea un más 8 séptimos, al sumar yo todo esto, esto me va a dar 0. Entonces, aquí yo puedo decir que hacia acá, es decir, tengo que tener un valor de 8 séptimos, atención, en este punto. Entonces voy a poner aquí 8 séptimos. Si yo hago la comprobación de este nodo, hay equilibrio. Ahora, vamos a explicar qué significan estos triángulos. Bueno, estos triángulos significan lo siguiente. Voy a poner tantito este aquí. Estos triángulos significan que esta barra, esta es la barra AC. Este valor de 64 séptimos es este de aquí. Es el de este. Y esta fuerza de 64 séptimos pertenece a esto. Entonces, ¿qué significa? Que aquí en este nodo vamos a tener un 64 séptimos. Vamos a ponerlo aquí. Nodo A. Vamos a tener un 64 séptimos hacia abajo. Vamos a tener un 64 séptimos hacia acá. Vamos a tener un 64 centésimos hacia arriba. Vamos a tener también 8 hacia la derecha. Y pues vamos a tener precisamente la barra que no conocemos, que sería esta. Y si se dan cuenta, esto es el método de los nodos. Pero nos ahorramos todo esto simplemente representando estos triángulos y analizando paso por paso lo que es el problema. Esto es lo que significan esos triángulos, no es otra cosa. Entonces, dicho esto, vamos a acomodar todo de un principio como lo teníamos. Para que no nos hagamos bolas. Tenemos aquí nuestra reacción. Y vamos a borrar todo esto también. Ok. Dicho esto, ahora vamos a analizar nuestro nodo F. En nuestro nodo F nos damos cuenta que nos falta solamente la fuerza FE. Ya conocemos del nodo F, FC, conocemos FA, no hay aquí, este es un valor conocido. Entonces, ¿qué creen que falta aquí para que haya equilibrio? Ok, no tengo ninguna fuerza, ninguna barra aquí. Tengo 4. Bueno, en este caso si lo vemos como fuerzas, tenemos 4 fuerzas aquí. Yo aquí me doy cuenta que solamente tengo una desconocida en el eje de las X. Si yo me doy cuenta que la otra fuerza, la que tengo conocida, que va hacia la derecha, hacia la izquierda, vale 8 séptimos, esta tensión, simplemente la que me falta
vale lo mismo. De igual manera, saliendo de nuestro nodo. Porque si una jala a un lado, la otra tiene que jalar a otro lado. Si una entra, las dos tienen que entrar. Entonces, esta forzosamente vale 8 séptimos. Y esta tensión también. Ahora, aquí ya solamente lo que nos falta ver es lo siguiente.